Quiero comenzar, hermanos. Quiero comenzar con una historia de esas historias ficticias que luego les cuento. Resulta ser, hermanos, leía en un libro de clases de cierto día mandaron a un pastor a pastorear una iglesia, un reverendo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay pastores, pero también hay reverendos, de acuerdo a la denominación. Y lo mandaron a una pequeña ciudad. A este hombre era un joven, más joven que yo, recién salido del seminario. Lo mandaron a una pequeña ciudad. Y había una iglesia que se caracterizaba por ser bien fría, hermanos. No, peor que los presbiterianos. A nosotros nos hacen burla los refrigerianos, dicen, ¿no? A mí me decían eso los pentecostales con los que me juntaba luego. Más fríos, eran unas paletas de hielo. Y alguien le dijo al hermano, pues ¿para qué vas allá? Vas a perder tu tiempo, hermano. Pero el joven era un entusiasta. Quería ir, era su primera iglesia. El joven hizo todo lo que le enseñaron en el seminario que tenía que hacer. Pasaron 3 meses y el lugar seguía igual de frío que cuando llegó. Se le ocurrió una idea al joven pastor. Dijo entre sí, esta iglesia es una iglesia como muerta. Pues dice, las personas frías es porque ya no están aquí. Ya no hay sangre, no corre sangre por sus venas. Están muertos, como muertos. Fue al periódico local y puso un anuncio en el obituario, en la sección de obituarios. Y puso, los invitamos a toda la comunidad que quiera a ir al funeral de la iglesia fulanita de tal. Al funeral de esta iglesia. Esa iglesia que de por sí fría, faltaba, no llegaba mucha gente, ese día se llenó. El pastor puso un gran ataúd al frente con un montón de flores y tuvo un culto de funeral. Y la mayoría de los curiosos veían que eran de la iglesia, o sea, algunos hasta habían dejado tiempo de ir, llegaron, les llamó la atención lo que iban a ver, tuvieron el culto y el pastor les dijo a la iglesia, vamos a honrar por última vez a este difunto, a este muertito. Les voy a invitar a que pasen y que vean por última vez su cara. Así que la gente pasó uno por uno con cierta duda, ¿no? ¿Quién estará ahí? ¿A quién habrán puesto ahí? Abrieron la tapa y se asomaban. Y lo primero que veía, la reacción del que veía algo era el espanto. Así, imagínense cara de espanto. Todos hicieron la misma cara. Hasta el más duro, hasta el más frío. El hermano más paleta. Todos se asombraban al ver el ataúd. Porque lo que este pastor había hecho es poner un espejo en ese ataúd. Y lo que veía cada hermano era su rostro. A algunos les espantó, ¿no? Porque vieron el rostro en el ataúd. Yo creo que se imaginaron, ay, así me voy a ver cuando me muera. Fíjense, hermanos, toda esa iglesia llegó a ese culto porque tenían algo en común. Su realidad fría y muerta. Esa era su realidad. Fíjense, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, tiene cosas, aspectos que la llevan a mantener la unidad. Yo espero que no sea la frialdad, ni que parezca una iglesia muerta, claro que no. Pero la Biblia habla de que tenemos cosas en común, cada uno de nosotros, aunque vengamos de un trasfondo distinto, experiencias de vida distinta, si queremos decirlo, de traumas distintos, cada uno, aunque vengamos de distinto origen, tenemos cosas en común que debe llevarnos a mantener la unidad. Fíjense, hermanos, dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, lo primero que, cuando hablamos de la iglesia, lo primero que nos debe unir es que, hermanos, todos tuvimos el mismo llamado.
Algunos el Señor los rescató siendo ya muy grandes. Podemos decir ya siendo viejos, quizás. Algunos los rescató siendo adolescentes. Y en el momento en que más relajo hacían en su vida, como adolescentes, ahí los rescató. Algunos fue ya en un momento límite de su vida, siendo adultos. Pero todos tuvimos el mismo llamado. Y hermanos, este llamado que tuvimos, esa forma en que el Señor nos llamó a venir aquí al cristianismo, a su palabra, al evangelio, todos tuvimos el mismo y debemos guardar una conducta digna ante ese llamado. Dice aquí Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Aquí Pablo se asume como preso. Esa es la palabra que aquí expresó esta versión, la versión 60, preso en el Señor. Pero Pablo no lo está diciendo, no está hablando de que el llamamiento que nos hizo el Señor es una carga. Ni siquiera él lo está vislumbrando preso como si fuera una carga. Más bien, él está hablando de ser preso por la constancia, la constante fidelidad que Pablo tiene a Dios. Y les ruega a la iglesia: os ruego que andéis como es digno a la vocación con que fuisteis llamado. Hermanos, ¿alguien aquí estuvo en los Boy Scouts? ¿Nadie? Dani, ¿Itzel? No, pensé que habías levantado la mano, Itzel. Hermano Dani, muy bien. Yo no estuve en los Boy Scouts, pero a mí yo miraba cuando era joven, yo hasta decía, ¿cómo quisiera ser de esos Boy Scouts? Por lo que les enseñaba, tenía un amigo que era Boy Scout. Pero algo que les enseñan los Boy Scouts, y tú me confirmarás, hermano Dani, es que les dan sentido de pertenencia. Esa gente anda con su chorcito, bueno, con su bermuda, con su tira, con un montón de medallas que se van ganando en función de cosas que van haciendo, y eso les da orgullo. Uno los ve de lejos y dice, estos se ven medio ridículos, pero bueno, son niños, ¿no? A veces vamos a decir ridículos. Se ven coquetones, ¿no? Son niños, son adolescentes. Pero les da sentido de pertenencia. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es que todos ustedes, hermanos, está hablando con los hermanos de aquí, de la iglesia de Éfeso, ustedes fueron llamados con un mismo llamado. Obsérvense por quién fueron llamados y que su conducta y su vocación tengan equilibrio. Porque, hermanos, el llamado que recibimos de Dios no fue de cualquier persona. Sí, cuando llegamos al cristianismo seguramente alguien nos habló de Dios, alguien nos habló del evangelio, alguien nos discipuló, alguien nos guió. Pero ¿quién hizo el llamado? ¿Quién fue el que te convenció? Fue Dios, hermano. Porque si no fue Dios, yo te aseguro que todos esos que son llamados, que no son llamados por Dios, al final terminan abdicando, renunciando o retirándose. Pablo les dice: queridos hermanos, anden como es digno de la vocación, anden como es digno de ese llamado que tienen. Miren, hermanos, ¿saben por qué estamos aquí? ¿Saben por qué estamos aquí en Valle de Chalco? Voy a ponerlo en local. Estamos aquí porque cada uno de nosotros somos representantes de Cristo en esta comunidad. Somos representantes de Cristo en nuestra colonia o en esta colonia, en la colonia donde vivimos, donde nos desarrollamos. Y a la luz de esta verdad, hermanos, esto nos desafía a llevar una vida digna de acuerdo al llamado que recibimos. Hermanos, es maravilloso ser del pueblo de Dios. Yo estoy convencido que es lo mejor que una persona puede tener, ser parte del pueblo de Dios. Porque a partir de este momento, todos tus problemas los puedes presentar ante el mero, al que te puede solucionar, al que te puede ayudar, al que te puede socorrer. Y no hay nada que te va a poder detener, porque su amor y su misericordia
siempre te van a abrazar. Pero hermanos, esto también conlleva una responsabilidad, y es mirar cómo vivimos. Porque hermanos, ser parte del pueblo de Dios implica ser humildes, ser amables, ser pacientes, ser comprensivos, ser amantes de la paz. Déjame decirte una realidad, hermano, a lo mejor no te has dado cuenta. El mundo te está mirando. Mira cómo hablas, mira cómo te conduces, mira lo que dices. Mira, porque resulta que este cuate o esta amiga o esta persona es cristiana. Te están mirando. La pregunta sería, ¿estamos reflejando con nuestra vida a Cristo? ¿Estamos siendo buenos representantes de Él? No me contestes, contéstalo para ti. Hermanos, en nuestra vida diaria debemos reconocer que tenemos el honor de representar a Cristo. Hermanos, consideremos, todos tenemos el mismo llamado, consideremos seriamente cómo nos conducimos con toda dignidad. Ahora, dice el versículo 2, volvamos a Efesios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, hermanos, que algo que nos une como cristianos es que todos tenemos que trabajar en guardar la paz, guardar la unidad, Fíjense cómo lo dice aquí Pablo. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros aquí somos, contando así rápido, debemos ser como unos poquito menos de 30 o 30 quizás. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, hermanos, aquí en este momento de llevarnos bien, a lo mejor lo lograremos. 30 no es una cantidad muy grande. Podemos proponernos hoy llevarnos bien, hoy. Pero eventualmente, hermanos, va a haber algo que viva alguien, un problema, un cambio en sus sentimientos, en sus emociones, y de pronto, por mucho que nos pongamos de acuerdo, eventualmente nos podemos llevar mal, poniéndonos de acuerdo. Hermanos, la paz en la iglesia no la logramos nosotros, no la logramos por voluntad, no la logramos porque nos pongamos de acuerdo. Hermanos, ese es un trabajo del Espíritu Santo. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es guardar y promover la paz. A ver, la paz la hace el Espíritu Santo, nosotros podemos preservarla. Ahora, ¿cómo podemos mantener la paz entre nosotros? Porque hablamos hace un momento, todos venimos de distinto trasfondo y hasta tenemos distinto carácter, ¿no? Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. Lo primero que Pablo dice es que con humildad se puede preservar la paz. A ver, esta palabra humildad que aquí está en nuestras Biblias viene de un significado de una palabra griega que quiere decir sentimiento de pequeñez. A ver si lo puedo decir así, hermanos. Lo que está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Éfeso, le está diciendo, con todo sentimiento de pequeñez, soportaos con paciencia. ¿A quién le gusta sentirse pequeño? Sean francos, a nadie. Es más, el mundo nos enseña que si te ves a sí mismo pequeño, todo el mundo te va a pisar, se va a burlar de ti. Y sin embargo, aquí lo que está diciendo Pablo es, iglesia, tienes que sentirte pequeña. Miren, para la iglesia que le está escribiendo Pablo, que era una iglesia de origen grecorromano, sentirse pequeño significaba ser como un esclavo, vil, servil, y eso no estaba en su idiosincrasia, no estaba en su pensamiento.
Pero Pablo les trae un valor, les trae una característica que él sí la conocía como judío. Y añade Pablo y dice que no solamente con sentirse pequeño, sino también con mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es lo siguiente, de acuerdo a lo que dice aquí. Pablo venía de un trasfondo judío. En el Antiguo Testamento, tener mansedumbre era una virtud que tenían los judíos, que significaba que cuando otro pueblo los estaba acosando, les estaba haciendo daño, ellos tenían que aguantar. Y ponían su refugio o se refugiaban en Dios. El pueblo judío vivió muchos momentos donde fue acosado por varios pueblos. Hay que leer la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y todas esas veces el pueblo casi siempre aguantó. Y se refugiaba en Dios. Lo que Pablo les está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso, les dice, ustedes tienen para soportarse con paciencia, primero que sentirse pequeños y aguantar. Ahora, dice aquí algo interesante, dice con toda humildad. Fíjense, pudo haber dicho Pablo, con humildad y mansedumbre soportaos con paciencia. No, dice con toda humildad. Esto implica que debe ser completa el sentirse pequeño y el aguantarse completamente. Con toda paciencia. Hermanos, lo que Pablo les decía aquí, es requisito importante para ustedes, iglesia, que para que ustedes mantengan la paz, deben de mirarse como si ustedes fueran más chiquitos que el hermano y aguantar todo lo que les diga el hermano. A ver, esa es una locura, hermanos. ¿Cómo podemos aguantar lo que el hermano nos dice cuando el hermano es grosero con nosotros? Hermanos, hay que tener una grandeza, yo digo una grandeza de espíritu, una grandeza de corazón para aguantarle que un hermano me haga una grosería, que me diga algo que hasta acá me llegó, casi me dan ganas de darle un puñetazo, pero hay que tener grandeza de espíritu para no reaccionar así. Luego Pablo dice, solícitos en guardar la paz, versículo 3, guardar la unidad de la paz, del espíritu, en el vínculo de la paz. Hace 8 días veíamos que para ser parte del cuerpo de Cristo, ¿quién es el que te incorpora? ¿Se acuerdan quién es? El Espíritu Santo. Tú vienes a la iglesia, miren, hace rato entró un joven aquí a la iglesia. Los que estamos en clase dominical se dieron cuenta porque el chico empezó como a gritar. Pero tranquilo, el chico. Y yo le dije en un momento, quédate, vamos a orar, déjame orar por ti. Y oré por él, pero en cuanto oré, él se fue. Traía algo, ¿no? No solamente venía drogado o alcoholizado. Para que alguien venga y sea parte del cuerpo de Cristo, no es tu voluntad, hermano. Hace 8 días veíamos que es el Espíritu Santo el que te trae. Porque, hermano, cuando tú llegas aquí, de pronto te das cuenta que lo que tú ves allá afuera, que te causa repulsión, hipocresía, groserías, torceduras de boca, malas actitudes, de pronto las vas a ver aquí. Te vas a quedar, ¿cómo que estos son los santos, no? Estos son los redimidos. Es el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo, el que pone las bases sólidas para que la iglesia mantenga la unidad. Voy a redondear este punto para explicarlo. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, hay 3 cosas que compartimos en común con todos los que estamos aquí, y aún los hermanos que no vinieron hoy. Número 1, somos parte todos de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Toda la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Tenemos un mismo espíritu.
el cual le da vida a este cuerpo, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos hace ver, el que nos guarda, nos abre los ojos, el que también nos regaña de pronto cuando estamos haciendo cosas incorrectas. Tenemos un mismo Espíritu Santo y una misma esperanza, que es la que nos impulsa, que es el motor que nos empuja hacia la meta de nuestro llamado, la que nos estimula y fomenta la paz. Hermanos, la humildad es un tema del que se habla poco en las iglesias. Es más, en la mayoría de las iglesias a la gente nos gusta que nos animen a vernos como ¿qué? Como campeones, como ganadores, como que estamos hasta acá arriba, somos los hijos de Dios. Pero hermanos, debes saber que el Señor no te llamó para que seas el campeón, para que seas el ganador, para que seas el gran hijo de Dios. Te llamó para hacer su voluntad y para hacer su obra. Y para que tú hagas su obra, hermano, se requiere de tu parte toda humildad y mansedumbre. ¿Mansedumbre qué quiere decir? Tener esa actitud de guardar relación, de llevarme bien con todos mis hermanos, hasta con el que menos me llevo bien. Es el soportarse en mutuo amor. Porque miren, hermanos, déjenles doy un secreto. ¿Te parece que tu hermano es insoportable? ¿Te parece que hoy lo ves y hasta te causa un dolor de estómago? Déjame decirte que así eres tú. ¿Sí? Así eres tú. Nada más que no te das cuenta. Así soy yo. Hermanos, la intolerancia, hermanos, es un defecto que puede tener la iglesia y que va a impedir la comunión entre nosotros. La intolerancia. Te veo, no te tolero. No te aguanto, eres de lo peor. Pero hermanos, nuestras relaciones como hermanos deben estar basadas en dos columnas. Columna número 1, en el amor. Columna número 2, en la comprensión. ¿Quieres darte cuenta que un cristiano anda viviendo la vida, como dice Ricky Martin, viviendo la vida loca? ¿Viviendo la vida en la carne? ¿Quieres darte cuenta cómo un cristiano anda así en la carne? ¿Anda viviendo en el mundo? Mira a sus hermanos y le resulta ser insoportable estar con sus hermanos. Mira a ese hermano, no lo juzgues. Anda por la vida como quiere, mira a sus hermanos y anda insoportable. No se percata que los demás tenemos que soportarlo, porque también tiene defectos, porque también es un insoportable. Hermanos, aquí en la tierra, mientras estemos en este mundo, nadie, hermano, va a ser jamás perfecto. Lo más sano y lo más sabio que podemos hacer, hermanos, es aceptarnos y amarnos a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores. Y hermanos, cuando te topes con los errores de tu hermano, que miren, hay hermanos con los que nos llevamos bien, hay hermanos con los que no nos llevamos bien, pero cuando te topes con esos con los que sientes que no te llevas bien, hermano, paciencia y sea amable con el hermano. En lugar de fijarte en sus debilidades o en lugar de fijarte en sus faltas, ora por ese hermano. A lo mejor no te das cuenta que no sé quién sea de Oaxaca aquí, dicen los que los de Oaxaca son bien terquitos, ¿no? Yo les digo, mi papá es de Oaxaca, eso dice mi mamá. El hermano es terco como oaxaqueño, con el debido amor a los oaxaqueños. O es bien mal hablado como los jarochos, ¿no? Y ya ahí le paro porque ya no me sé más. Hermano, lo miras, ora por el hermano. ¿No lo aguantas? No digas nada, ora por el hermano. Y si puedes, dedícate un tiempo para conocerlo. A lo mejor es posible que aprendas a apreciarlo. Hermanos, algo que va a mantener la unidad de nuestra iglesia
en esta iglesia y en toda iglesia cristiana, es que con toda humildad, intencionalmente y mansedumbre, promovamos la paz. Ahora voy a terminar esta reflexión con el versículo, lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Dice así: un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Hermanos, 3 elementos van a mantener la unidad de la iglesia: que somos un solo cuerpo, que hay un solo espíritu y hay una sola esperanza. A ver, la iglesia tiene una base, que es el Señor. El cristianismo, contrario a muchas religiones que se basan en su doctrina, en lo que creen o en lo que dicen creer, el cristianismo se basa en el respeto y el amor a una persona, que es Cristo. El nombre le deriva, ¿no? Cristianismo, aquí es Cristo, a la obra de Cristo en el Calvario. Ahí tiene su base, hermanos. Y esa es la base de nuestra profesión de fe cristiana. Estamos aquí, enseñamos a los nuevos que estamos aquí, no porque seamos buenos, no porque seamos no que hayamos cambiado por nuestras fuerzas, sino que por la obra de Cristo ya no somos lo que éramos antes. Eso nos une, esa es una base fuerte. Ahora, otra base fuerte es la fe. Y aquí Pablo no está hablando de la fe que tiene cada miembro de la iglesia, sino de la creencia, de la fe objetiva, la creencia que tiene toda la congregación. Hermanos, la fe no se puede alterar. A ver, nosotros seguramente conocemos hermanos que decimos, hay una frase que luego decimos, estoy tratando de recordarme, decimos falló en la fe o cayó en la fe, de la fe. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? ¿Lo ha escuchado, hermano? Cuando decimos, es que este hermano cayó de la fe. Nosotros creemos, hermanos, que la fe en Jesús, muchas veces creemos que depende de nosotros. Yo buscando a Dios, yo pidiéndole a Dios, acercándome a Dios, cuando la fe es algo totalmente distinto. Es Dios buscándote a ti y tú en tu corazón lo reconoces y confías en Dios, porque la Biblia, toda la Biblia de la relación del hombre y Dios, no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Lo vemos desde Adán. Adán no invocaba a Dios, ahí estaba Adán en el huerto del Edén, disfrutando los frutos, trabajando, disfrutando la vida. ¿Y quién era el que se acercaba? Era Dios. Ahí, desde ahí lo vamos a ver. Hermanos, aquí Pablo habla, dice, la fe que tenemos como cristianos es una base firme, no se puede alterar. Y es una fe que nos garantiza algo genuino. Ahora, hay algo más. Aquí Pablo habla, dice, un bautismo. Pero muchos opinan aquí que Pablo no está hablando de que el bautismo físico que todos tenemos cuando venimos al cristianismo, en el que nos sumergimos al agua o que nos echan agua, es lo que nos mantiene unidos. No. Muchos estudiosos dicen que aquí se refiere Pablo al bautismo del Espíritu Santo. Yo les he explicado en los últimos cultos que hay 2 tipos de bautizos del Espíritu Santo. Uno de regeneración, viene el Espíritu Santo, tú antes que hablabas bien mal, lenguaje florido, estabas metido en vicios, de pronto viene el Espíritu y dejas todo eso, o empiezas a dejarlo poco a poco. Un bautizo. El otro bautizo, el bautizo de poder. Empiezas a hacer cosas que antes no hacías, hablas, haces milagros, impactas con el Evangelio cuando lo compartes. 2 tipos de bautizo. Aquí Pablo está hablando que el bautizo que tenemos en común es el hecho de que Cristo nos proporciona el Espíritu Santo, el cual nos regenera. Yo he escuchado en reuniones de consistorio, no aquí, claro, que cuando se quiere atacar a alguien se dice, es que antes el hermano era bien mentiroso en su vida pasada.
¿Por qué mentiroso? Ah, es que era ladrón. Ah, es que no lo conoces. Y yo digo, yo me pregunto luego, digo, ¿cómo se atreve este hermano a hablar del pasado de alguien? Si nosotros nos desnudáramos nuestro pasado, ¿qué vería la gente? ¿Qué veríamos entre nosotros? Ah, mira, ahí está el chismoso, ahí está el adúltero, ahí está el que le gustaba ver pornografía, ahí está el que robaba. Y puede ser peor, el narcotraficante, el amigo del Chapo, ¿no? Podemos descubrir un montón de cosas. Pablo les dice a la iglesia, el bautizo, que es el sumergirte en Cristo y que te proporciona el Espíritu Santo, es una base sólida. Y luego termina Pablo diciendo, un Dios y Padre de todos, versículo 6, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que Pablo trata de decirles aquí, que es Dios el que está sobre toda la iglesia, actúa a través de la iglesia y hace todo lo que quiere por medio de toda la iglesia. Hermanos, estas convicciones, Pablo trata de llevarlas a la iglesia para decirles, esto los debe mantener unidos. Hermanos, ya casi estoy terminando, Todos los cristianos, hermanos, todos los creyentes, formamos parte de un solo cuerpo. Eso lo hablamos hace 8 días. Y estamos bajo una misma cabeza. ¿Qué es? ¿Creamos qué es? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cada creyente tiene habilidades especiales que Dios le ha dado para fortalecer este cuerpo. Hace 8 días hablábamos, las fortalezas que son más llamativas, algunas que no son tan llamativas. A veces parece ser pequeña nuestra habilidad que podemos aportar a este cuerpo. A veces parece ser muy grande. Pero por muy grande, muy pequeña que sea la habilidad que Dios nos dio, la posición que nos puso en este cuerpo el Señor, usémosla para el servicio de Dios. Y usémoslo para fortalecer y para la salud de este cuerpo donde estamos, hermanos. Hermanos, Pablo enseña que Dios está sobre todo. Dios gobierna toda la creación, pero Él obra y puede obrar sobre ustedes. Sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre el que se sienta más insignificante hasta el que se sienta más importante. Él está por todos, en todos, y está presente y activo en el mundo, y es por medio de la vida del creyente como Dios actúa. Hermanos, quiero terminar con lo siguiente. La unidad no se logra fácilmente, hermanos, no. Ayer estábamos mi esposa y yo hermano Tony y la hermana Laurita, estábamos en el aniversario del presbiterio. Y cuando empezaron a leer las iglesias que fundaron el presbiterio, de pronto te das cuenta que algunas iglesias hoy por hoy ya no son ni iglesia. Bueno, no son ni congregación. Tienen un templo, ahí como la iglesia de la primera que les hablé, donde ni va gente, o va bien poquita gente. No voy a citar los nombres, por respeto a sus hermanos. Decían, la iglesia tal, pastoreada por tal pastor, iglesia tal. Y hay iglesias que no pudieron mantener la unidad. Quizás se esforzaron, quizás trataron de hacer cosas para mantener la unidad, para que la iglesia estuviera en ese lugar, pero hoy ya no son ni una sombra de lo que fueron antes. Hermanos, con frecuencia las diferencias dividen a las personas. Diferencias que podemos encontrar hasta lo más ordinario, como a qué equipo le vas, por qué partido votaste, etcétera, hasta por cosas que ni siquiera tienen que ver con nuestra vida. La gente allá afuera se divide. En la iglesia no debe ser así, hermanos. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, hermanos, concentrémonos en lo que nos une. Somos un cuerpo, tenemos un espíritu, compartimos un futuro, tenemos un Señor, tenemos una fe, un solo bautismo. Querido hermano, quiero hacerte una pregunta antes de ahora sin terminar. ¿Has aprendido a apreciar las personas que son distintas a ti? ¿Has aprendido? ¿O eres de los que de plano las repeles, las rechazas?
las segregas. ¿Eres capaz de ver los dones y los puntos de vista de los otros hermanos que pueden contribuir a la iglesia? ¿Eres capaz de verlo? ¿O de plano dices, no, es que este es oaxaqueño, es terquito, ni le voy a hacer caso? Hermanos, aprendamos a deleitarnos en la manera en que somos nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, completamente distintos unos a otros, pero necesarios unos de otros. Querido hermano, al rato que salgamos a saludarnos, que eso lo hacemos al final, abraza a tu hermano. Es más, hasta el que menos te caiga bien, es más, ese abrazo lo más fuerte. Dile, Dios te bendiga, hermano, qué bueno que estás aquí. ¿Me ayudan a eso, hermanos? Decirle, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Hermanos, cultivemos, preservemos la unidad. La unidad la trae el Espíritu Santo, pero es responsabilidad de nosotros.